Tal y como me lo temía, cálculos. Geometría analítica, ecuaciones de la recta. Como ya sabéis, una recta puede quedar determinada por únicamente dos puntos. Ejemplo, estos dos puntos A y B. La recta viene dada por las infinitas coordenadas de los infinitos puntos que se obtienen a través de su ecuación. Aquí está puesta en la ventana algebraica la ecuación de la recta en forma paramétrica. La podemos poner en forma explícita. Dando valores a x obtenemos los infinitos valores. Obtendremos pares ordenados x e y, que son los infinitos puntos de la recta. Puesta en forma vectorial, la recta queda determinada por el punto. Aquí ponen el punto 1, 2, que es el punto A, y el vector, que veamos que es el vector. El vector puede ser el vector AB, el vector que va del punto inicial A al punto final B. Aquí en el GeoGebra la ha llamado U y lo define como un vector columna, mientras que los puntos, si os dais cuenta, los define como un vector fila. La recta quedaría determinada por esa dirección que marca el vector y un punto que, si coincidiese con el punto A, como es en el de la ecuación de la recta anterior, pues sería la ecuación de la recta que habíamos obtenido antes, pero ese punto puede ser cambiable, por lo que solamente un vector no daría una recta. Habría que identificar también por qué punto pasa. Podría ser rectas paralelas. Todo esto está mezclado gráfica y análisis, vista algebraica y vista gráfica. Veamos gráficamente su expresión analítica, cómo puede ser bastante variable, porque nos pueden dar la ecuación de muchas formas. La primera, la que hemos llamado ecuación vectorial, en la que el vector de posición OX del punto de la recta x e y son variables, viene dada por las coordenadas del punto más t, que sería el parámetro al que damos los infinitos posibilidades dentro de todos los números reales, damos valores, por tanto, por las coordenadas del vector. Y así obtendríamos los infinitos puntos de la recta. Como por ejemplo, xy igual a 3 menos 2 más t 4, 5. El punto específico es 3 menos 2, pero no es unívoco. Podríamos haber dado otro de los infinitos puntos de la recta. Y el vector 4, 5, que tampoco es unívoco porque vale el 4, 5 y cualquiera que sea proporcional a él, como el 8, 10, el menos 8, menos 10, esto por dar valores enteros, pero podrían ser decimales, etc. De la ecuación vectorial podemos obtener la ecuación paramétrica si despejamos por un lado la coordenada x igual a px más tvx, y la coordenada y igual a pi más tvi, como por ejemplo en este ejemplo, donde las coordenadas del punto es lo que no está con el parámetro, 1, menos 3, y las coordenadas del vector es lo que va con la t, 2, 1. Las coordenadas paramétricas pueden ser que el vector pueda valer alguna de las coordenadas 0, y con lo cual desaparecería una de las ecuaciones, porque si damos, por ejemplo, si la x es 0 del vector, desaparecería aquí en la ecuación y x sería igual a constante, x igual a 1, rectas paralelas al eje horizontal, al eje vertical. Si x es igual a 1, x igual a constante. En el caso contrario, si la coordenada y del vector fuese 0, querría decir y igual a constante. Cuando las ecuaciones son paramétricas de este estilo, no haría falta dar nada más que una de las dos ecuaciones. De la ecuación paramétrica pasamos a la continua, donde veis reflejado dónde está el punto, dónde está el vector. El punto está restando las coordenadas x e y el vector está dividiendo. Como en el ejemplo, 3, 1 serían las coordenadas del punto y 2, 5 las coordenadas del vector. He dado valores naturales, pero podría haber dado valores enteros, decimales, fraccionarios.
Si fueran enteros, que serían otro ejemplo bastante común, en vez del punto, por ejemplo, ser 3, 1 fuese menos 3, 1, cambiaría el signo aquí, sería x más 3 y menos 1. Y el vector también podría tener coordenadas negativas. De la ecuación continua pasamos a la ecuación general, quitando denominadores y pasando todo al mismo miembro. Quedaría una forma ax más bi más c igual a 0, un número por x más un número por y más un número igual a 0, donde el a y el b estarían relacionadas con las coordenadas del vector, porque la coordenada del vector según y multiplicaría a la x y la coordenada del vector según x multiplicaría la y. ¿Veis que ahora se intercambian la x y la y? Ya no están en el mismo lugar la x con la x ni la y con la y. Y además hay un signo menos por medio, como por ejemplo 3x menos 2x menos 3y más 9 igual a 0. El 2 y el menos 3, ahí están las coordenadas del vector, pero cambiadas de orden y una cambiada de signo, lo que es el vector perpendicular de la recta. El vector de la recta sería 3, 2, cambiar de orden y cambiar una de signo. Y el punto ya está difuminado en esta expresión porque hay una serie de operaciones, no está específico, por eso se llama general o implícita la recta, implícita más bien. Se obtendría cualquier punto dando valores. Por ejemplo, si damos el valor x0 en esta de ejemplo, la y nos saldría 3, porque 3 por 3, 9. En la ecuación explícita pasamos la y a un lado y la despejamos. Y igual a mx más n. Esta es la que estáis más acostumbrados a utilizar, la ecuación explícita de la recta. En esta ecuación, m y n, ¿dónde está? M ya sabéis que es la pendiente, la inclinación de la recta, y ahí está el vector. ¿Cómo? Pues incremento de y entre incremento de x, v sub y entre v sub x. O si respetamos la notación anterior como ax más b más c igual a 0, menos a partido por b. O el vector de la recta vi entre vx o el vector perpendicular de la recta menos a partido por b. Y n, ya recordáis que cuando x vale 0 y vale n, es el valor del corte con el eje y, que se llama ordenada en el origen. Como en el ejemplo igual a 5x menos 2, el 5 es la pendiente. ¿Y cómo podríamos poner el vector? Pues si en el vector v sub y le damos 5 y v sub x le damos 1, pues el vector sería el 1, 5. Si en vez de 5 tuviésemos 5 medios, podríamos dar 2, 5 como vector. El vector, como veis, no es unívoco. Valdría cualquier vector proporcional. Y de la ordenada en el origen podemos sacar el punto 0, menos 2, dando valores, por supuesto. Una ecuación que utilizamos mucho es la ecuación punto pendiente. Es una mezcla entre la ecuación continua, en la que se ve muy bien el punto, dónde está el punto, y la ecuación explícita, donde se ve la pendiente. Es y igual a m por x menos la coordenada x del punto, más p del punto, la coordenada y del punto. Como por el ejemplo, igual a 3x menos 2 más 4. ¿Dónde está el punto? En 2, 4. ¿Y dónde está el vector? En la pendiente, en 3. Como le damos el valor 1 a la x del vector, 1, 3. Y otra ecuación también por curiosidad es la segmentaria, que el a y el b en esta fórmula suponen los cortes con el eje, la corte con el eje x cuando y vale 0, x vale a. Y b corte con el otro eje cuando x vale 0 y vale b. Nos da por tanto los cortes con cada uno de los ejes. Por ejemplo, en esta x más 2 partido por 2 más y partido por 5 igual a 1. El 2, 0 sería el corte con el eje x y el 0, 5 el corte con el eje y. El vector tampoco viene explícitamente, habría que, como ya tenemos dos puntos de corte, podríamos hallar el vector como vector AB, restando las coordenadas de los puntos b menos a, y nos queda en este caso menos 2, 5. Pero bueno, ya esto no es tan importante el vector, simplemente es una curiosidad.
Pues bien, ¿qué nos pueden pedir con todo esto? Pues tenemos que tener muy claro la ecuación, dónde está el punto, dónde está el vector, porque el vector es muy importante porque nos da la dirección de la recta y podremos decir si las rectas son paralelas o si se cortan. Si son paralelas, además necesitaremos ver el punto donde pasan, porque pueden ser, además de paralelas, pueden ser coincidentes, ser la misma recta. No, aunque sean ecuaciones diferentes, pueden dar lugar a la misma recta. Y nos pueden pedir además, con esas condiciones, que escribamos rectas que sean paralelas a las dadas o perpendiculares a las dadas, como el ejemplo que hemos puesto aquí, en las que nos dan una ecuación de la recta en forma, por ejemplo, vectorial y nos piden una ecuación de una recta paralela que pase por otro punto AB dado. Pues simplemente hay que cambiar las coordenadas del punto porque las del vector tienen que ser las mismas porque tiene que ser una dirección paralela. Y si fuera perpendicular, pues nos pueden decir que pase por el mismo punto pero que sea perpendicular. Entonces el punto no tendría por qué cambiar, pero el vector ya veis que hay que darle la vuelta a las coordenadas y una cambiarlo de signo. El 4, 5 pasa a ser menos 5, 4. Lo mismo he hecho con la ecuación. En paramétricas, en continua, aquí ahora un poquito se ve un poquito peor, porque no está muy claro. ¿Veis lo que ocurre en la ecuación? Que así en los sistemas de ecuaciones deduciréis muy fácilmente si se cortan o si son paralelas. Si veis que los vectores de las rectas tienen esta forma, 2 menos 3 y 3 más 2, pues ya diréis, son vectores que no tienen nada que ver el uno con otro, no son proporcionales, se van a cortar y en este caso además se cortan como perpendiculares. En explícitas, pues que sea paralelas tienen que tener la misma pendiente, si aquí es 5, aquí también tiene que ser 5, cambiará la ordenada en el origen. Si tienen además la misma ordenada en el origen, es que son coincidentes. Y si son perpendiculares, pues la pendiente es menos 1 partido por la otra pendiente. Y en forma punto pendiente, igualmente, porque es muy parecido a la explícita. Bueno, muchas gracias.